Bienvenidos. Los indicadores son una herramienta poderosa, pero incomprendida. Para desarrollar buenos indicadores, tenemos que entender cuáles son sus bases conceptuales. Ese es el objetivo de este curso. Soy Pablo Zabaleta Reyles y seré su anfitrión a lo largo del mismo. Se mide, se controla. Pareciera simple. Ya se ha señalado hasta el cansancio que solo se puede controlar lo que se mide, pero medir no basta. Los datos recopilados durante la medición deben convertirse en información para que puedan servir de sustento en el proceso de toma de decisiones. Y ahí es donde radica la fortaleza de los indicadores. Al relacionar los datos, los convierten en información. Los indicadores se sustentan en la medición. Si no se mide, no se puede intentar generar indicadores. Si quiere controlar algo, y para ello necesita desarrollar indicadores, debe medir para poder hacerlos funcionar. Y eso demandará que entendamos cuáles son las dimensiones que podemos utilizar para medir un resultado. La información es un conjunto de datos que tienen sentido. La información, a diferencia de los datos, tiene una estructura que nos permite entender a qué nos estamos refiriendo con ella. Veamos un ejemplo. Si yo les diera un dato como ser el peso de una persona, ¿podemos contestar la pregunta de si está gordo o flaco? No, no podemos saberlo. Pero si le añadimos un dato adicional, como ser la altura, podemos contestar la pregunta. En el caso que está en la pantalla, esa persona está gorda. O sea, un peso de 80 kilos, una altura de 1,50, está gorda. ¿Sí? Pero en cambio, si sigue teniendo 80 kilos, pero mide 1,90, ¿está gordo o está flaco? Yo diría que está normal. Inclusive un poco flaco. Eso ya es envidia mía. En castellano, ¿sí?, el indicador es un adjetivo. Expresa una cualidad de aquello a lo que se lo aplica. Si utilizáramos los datos de los ejemplos anteriores y los combinamos en un indicador, como ser el índice de masa corporal, que se define como el peso entre la altura al cuadrado, nos da que la primera persona tiene un índice de 35.56 y la segunda de 22.16. De acuerdo a tablas médicas, el primero, ¿sí?, tiene una obesidad leve y el segundo está normal. ¿Sí? El IMC, el indicador de masa corporal, es un indicador que relaciona el dato de peso con el dato de altura para señalarnos una característica de esta persona. Ahora, una advertencia bien clara. Ya hemos señalado que para generar indicadores requerimos medir. Pero no todos los fenómenos son susceptibles de medición de la misma manera. Por eso es que es necesario entender las diferentes dimensiones de medidas que vamos a utilizar. Y la primera medida es la existencia. La existencia es binaria. O hay o no hay. Hemos logrado el resultado o no. Pero este es un indicador que es muy peligroso de utilizar para medir el desempeño de un proceso de una persona. Es demasiado tajante. De hecho, por ejemplo, cuando tenemos durante una gestión es normal tener resultados que están siendo desarrollados, es decir, en elaboración. Y la E para un producto en elaboración es igual a 0. Entonces, ojo, la primera dimensión es la existencia. Sí, es binaria, 1 o 0, o existe el resultado o no existe. Pero no es saludable utilizar la existencia de un resultado para la medición de la gestión de las personas o de un proceso. La segunda dimensión es la utilidad. ¿Qué tan útil es un resultado? Vamos a utilizar mu para esta dimensión. Y tiene dos características. Es binario en su origen y es continuo en su medición. Es binario en su origen porque de hecho
La medida de origen es 1 o 0, o existe o no existe, pero es continuo. ¿Qué tanto nos sirve? Nos sirve a medias, nos sirve 3/4. Entonces, vamos de 0 a 1, o sea, en porcentaje desde 0 hasta 100%. Podemos, bajo ciertas circunstancias, alcanzar resultados que no nos sirven. No nos ayudan a satisfacer la necesidad que dieron origen a lo que estábamos haciendo. En ese caso, la medida de eficacia, mu, es igual a 0. Solamente son válidos los resultados que son útiles. La tercera dimensión es la del tiempo. Vamos a utilizar la letra T para referirnos a esta dimensión. No nos basta con lograr un resultado válido, útil, etc., sino que tenemos que hacerlo dentro de los parámetros de tiempo requeridos. Y aquí el tiempo tiene dos aspectos que tenemos que tener siempre presentes. Uno, ¿cuánto tiempo es necesario para lograr o entregar este resultado? Y segundo, ¿para cuándo se requiere este resultado? Es decir, el cuánto, cantidad, y el cuándo, ubicación temporal. A diferencia de otras dimensiones, los indicadores de esta dimensión siempre van a presentar esos dos valores independientes, ¿sí? Y tiene un impacto significativo en dos aspectos para la gestión de las organizaciones. Uno, determina el horizonte temporal que vamos a utilizar en la planificación. Y segundo, determina las características temporales del flujo de fondos requerido para generar el resultado. Es decir, para cuando necesitamos los recursos. La cuarta dimensión es la correspondiente a los aspectos cuantitativos. Vamos a utilizar la letra sigma minúscula para referirnos a esta dimensión. Son el producto de características susceptibles de medición de nuestros resultados, es decir, todo aquello que podemos medir objetivamente: número de unidades, peso, volumen, etc. El problema con los indicadores cualitativos que estábamos hablando de repente antes es que no todos son susceptibles de medición. La ventaja de los indicadores cuantitativos es que tienden a ser mucho más objetivos por sus mismas características intrínsecas. Para efectos de evaluación son por lo mismo mucho más valiosas que los indicadores cualitativos. La quinta dimensión surge por las relaciones entre diferentes momentos, ¿sí?, o entre diferentes dimensiones. Ya sea salidas, entradas, real, programado, previo versus posterior, ¿sí? Y podemos tener relaciones de indicadores, por ejemplo, de la misma dimensión en diferentes momentos del tiempo. Número de resultados alcanzados versus número de resultados programado. Tiempo utilizado versus tiempo programado. O podemos utilizar indicadores de diferentes dimensiones. Dinero utilizado con respecto a número de unidades obtenidas con respecto a recursos humanos utilizados, y así. Es la única dimensión que realmente nos brinda una adecuada perspectiva relativa al desempeño. El problema es que demanda información de todas las dimensiones anteriores. Entonces, ahora sí, ya entendiendo estas 5 dimensiones, podemos definir lo que es eficiencia y eficacia. La eficacia es una función de la existencia y de la utilidad de un resultado. Si hemos logrado los resultados que estábamos buscando y estos son útiles, entonces podemos hablar de que somos eficaces, ¿sí? Nótese que para el tema de la eficacia lo que nos interesa es lograr el resultado. No estamos hablando del uso de recursos, ¿sí? Simplemente haber obtenido el resultado. Por contrapartida, en lo que viene siendo la eficiencia, que es una función ya de la utilidad, ¿sí?, de las dimensiones medibles y del tiempo, aquí sí nos va a interesar muchísimo el uso de recursos. Y tenemos con qué poder medirlo. O sea, tenemos las unidades en las cuales se ha medido.
Entonces, algunas medidas de eficiencia pueden ser salidas con respecto a entradas, real contra lo programado, lo anterior versus lo actual, ¿sí? Y esto último demanda una explicación adicional. ¿Qué pasa si hacemos un producto con los mismos insumos que antes, pero que sirve mejor? De hecho, es como si hubiéramos logrado más producto porque sirve mejor. Es decir, tiene una utilidad mayor. Hay un incremento ahí de eficiencia a pesar de que hemos utilizado el mismo número de recursos y estamos generando el mismo número de resultados. Ese es un aspecto que muchas veces se escapa, es una sutileza de repente. Entonces, repasemos lo que hemos cubierto hasta el momento. La primera es la existencia. La segunda dimensión, la utilidad. Estos dos nos dan la eficacia. La tercera es el tiempo, el cuarto la parte cuantitativa, ¿sí? Y el tiempo. Y finalmente, las relaciones entre dimensiones, ¿sí? Que es lo que efectivamente nos va a poder permitir medir la eficiencia a fondo. Esas son las 5 dimensiones que yo planteo conceptualmente para poder hablar de los indicadores. La necesidad de desarrollar el conocimiento es insoslayable. No en balde decía José Martí, ser cultos para ser libres. Eso es todo por hoy. Quiero agradecer a todo el equipo que me ha ayudado en el proceso del desarrollo de este curso. Soy Pablo Zabaleta Reiles y los espero en el siguiente. Muchas gracias.